sabemos lo que es una iglesia. Y el tema que quiero tomar es este. ¿Para qué está la iglesia? Cuando yo era niño, casi todo el mundo asistía a la iglesia. Yo podía ver eso, porque consideraba que era lo que tenía que hacerse. Yo vivía, créame, al lado de la catedral y consideraba estos actos litúrgicos angelicales. Ver entrar, ver salir gente de la iglesia. Y simplemente, ¿por qué? Yo desconocía cuál era la iglesia. Sin embargo, en mis tiempos muchas personas se unían a la iglesia porque era bueno para el estatus social. Los negocios tal vez para uno y la buena reputación para otros, como una de mis tías que tenía, muy católica, muy devota. En contraste, muchas personas, amado hermano, consideran que la iglesia es obsoleta, consideran que es cosa del pasado y que ya no es importante. Muchos. Por ejemplo, en Inglaterra, en Alemania y Holanda, las iglesias se han puesto a disposición de múltiples fines. Qué lástima. Se han convertido en museos, unas. Otras se han convertido en bibliotecas. Otras en sala de cine, discotecas y hasta en mezquitas. Y si usted voltea un poquito más y va a su país, también va a encontrar lo mismo. Y esto sucede también en mi país. Muchas iglesias. La realidad es que en el transcurso de 30 años, las dos grandes confesiones cristianas en Europa se consideraban o católicos o protestantes. En 1970, el 95% de los europeos, mire usted, se declaraban católicos o protestantes. En el año 2000, su número se redujo solamente ya al 30%, de 50 a 30. En el 2014 se redujo en un 50% más. Con ello también, ¿qué se redujo? Los recursos económicos con los cuales contaba la iglesia a disposición. En la ciudad de York, en Inglaterra, sobre una antigua iglesia cristiana, es triste ver esto. Se asienta y dice en sus letreros de este lugar, de París, o París. ¿Qué cosa es? Es un bar destacado por sus impresionantes decoraciones que tiene, porque está todo a la moda. Y no solamente ellos, sino que le brindan unos cócteles deliciosos al paladar, donde van muchos turistas. Mire cómo ha cambiado la iglesia. ¿Qué cosa es ahora? Un bar. Incluso hoy en día algunos cristianos ya no asisten a la iglesia. Prefieren quedarse en casa descansando por la larga jornada que han tenido de toda la semana. Estoy cansado. Estiran los brazos, prenden el televisor, buscan un partido de fútbol o buscan una buena película para ver, la cosa que ya no necesito yo de la iglesia. Y también puedo adorar al Señor en mi casa, prendo el televisor, hay una prédica que me dan en la mañana y si quiero la repito, no necesito de la iglesia. Amados hermanos, muchas veces no entienden lo que dice la palabra de Dios, donde nos manda que es necesario venir y congregarse. Eso es lo que nos dice las Santas Escrituras. Y si leemos nosotros la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios llamaba a su pueblo a congregarse. Desde Israel a los discípulos de Jesús
llamaba a la iglesia a que ellos vengan y se congreguen. ¿Por qué? Porque Dios manifiesta, Dios actúa, Dios habla y Dios se mueve a través de su iglesia. Y esta es una gran verdad que muchos hemos olvidado. Y si bien nadie se salva por asistir a la iglesia, porque tampoco es esto, yo voy a la iglesia, ahora soy salvo. Cristo fundó la iglesia con un propósito muy importante. Y ahí tenemos que tener en cuenta. Mire usted, después de preguntar a sus discípulos, ¿quiénes creían ellos que era Él? Recuerden lo que ellos dicen. Uno dice que fulano, sotano, mengano. Pedro dio en el dio en el clavo. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres. Entonces, amados hermanos, quiero ver unos principios que podemos sacar de estos dos versículos, del versículo 16 y del versículo 18, donde está metido lo que es la iglesia o para qué sirve la iglesia. Primero, Daniel, principio 1. La iglesia está fundada bajo la verdad, la confesión de quién es Jesús. ¿Sí? Esto significa si nos reunimos, y Jesús no es el centro del enfoque, si no confesamos quién es Jesús, si no enseñamos acerca de Jesús y si no alabamos a Jesús, entonces todo lo que hacemos es en vano. Tenemos que enseñar primeramente quién es Jesús para entender quién es la iglesia. Amén. Hoy en día esas verdades prácticas lamentablemente han suplido la verdad esencial y única del Evangelio. Y acá tenemos que recordar lo que dice Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué digo esto? Hoy en día lamentablemente se predica cómo sentirnos bien. ¿Cómo te sientes? El positivismo. Tienes que ser positivo en todo lo que hagas, hermano. ¿Cómo usar nuestras energías? Y sigue viniendo la prosperidad. Si tú das, el Señor te va a dar el triple, el cuádruple, pero tienes que dar prosperidad. Los buenos pensamientos. Hermano, tienes que tener buenos pensamientos todo el tiempo, ¿ah? Si no, la cosa te va a salir mala. Las buenas vibras. ¡Qué lástima! ¿Por qué? Porque Cristo no es el centro del hogar. El púlpito es un lugar donde la terapia popular es predicada y demandada. Ya no a Jesús. A Jesús se la echaba afuera. Se predica lo que la gente quiere escuchar. Pero no el arrepentimiento. No aquello que nosotros somos inmundos. Y que tenemos que venir a la presencia de Dios pidiendo que nos limpie, pidiendo estar arrepentido, teniendo un cambio de conducta. Amados hermanos, estamos congregándonos donde damos culto al ego muchas veces, a los logros, al éxito, al hombre, a la belleza. Y lamentablemente, Dios no es el centro de esa adoración. Dios no es el centro de la devoción. Dios no es el centro de ese gozo que debe de tenerse. ¿Por qué? Porque se está llegando estos tiempos. Amados hermanos, si entendemos lo que es la iglesia, esta iglesia debería de estar llena de creyentes, donde las colas se formasen y nosotros nos preocupásemos de que no se atropellen. ¿Usted ha visto cuando se va a un estadio? Están ahí los policías, el seguro y tanta gente puesta para entrar a ver el espectáculo y esta gente con cuidado que no se atropellen. Y al salir igual. Pero en la iglesia de Cristo somos
minoría, somos grupos. Y eso sí que es lamentable. ¿Sabe cuándo la iglesia comienza a llenarse muchas veces? Cuando hay desgracias. Cuando tenemos que hacer un culto especial por alguien que partió a la presencia del Señor. Ahí es donde la iglesia comienza a llenarse. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esperar en pasar una desgracia para que se llene? Y eso, lamentablemente, sucedió aquel fatídico 11 de septiembre. ¿Recuerdan? Cuando las torres fueron chocadas por un par de aviones y el centro comercial mundial ahí colapsó, porque lamentablemente fue dirigido por mente diabólica, maquiavélica en esos aviones. Esa época, muchas iglesias estaban llenas. Personas buscando respuesta a esa maldad. Habían gente por ese estilo. El fundamento de la iglesia, amados hermanos, no es buscar lo que a mí me está pasando ahora, porque estoy pasando por un tiempo de dolor, por haber perdido un ser querido. Es una desgracia. No, el enfoque todo el tiempo debe ser la persona de Jesús. La confesión de la iglesia es Jesús, el Señor de señores, todo el tiempo. El Dios vivo, encarnado en Jesús. Y eso tenemos que predicarlo siempre. ¿Por qué? Porque la iglesia trata solamente de Jesús y no del hombre. No trata del pastor, no trata de mi persona, trata de Jesús, de aquel que nos sacó de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable. Trata de Él, de lo que Él está haciendo en tu vida para que tú cambies tu manera de ser y te congregues buscándolo en gratitud a lo que Él hace. Todos aquellos que creen esta verdad han aceptado a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Y es hermoso cuando nosotros sentimos eso, de venir a Jesús, porque Él ha cambiado ese estilo de vida que antes teníamos a un estilo hermoso de ser congregación y en gratitud poder cantar, poder alabar, poder meditar la palabra, poder discernir las Escrituras. Sobre la confesión de quién es Jesús. Dios es que edifica la iglesia. Igualmente aquellos que han sido llamados por Él, es para vivir, es para esparcir el Evangelio a toda criatura que aún no lo conoce. Para eso está la iglesia. Entonces, amados hermanos, el creyente, usted, yo, estamos llamados a vivir el reino de Dios acá, en la tierra, porque juntos podemos reconocer a Dios. Juntos podemos seguir confesando a Jesús y motivarnos a vivir una vida cristiana. Juntos, no separados, amados hermanos. Y qué hermoso es la palabra del Señor, que en Hebreos 10:25 expresa una gran verdad. ¿Y cuál es esa verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre hacerlo. ¿Sí? No dejando de congregarnos. Acá vemos, hermanos, que Jesús es la cabeza de la iglesia. Y vuelvo a repetir, no es el pastor, no son los líderes. Y Pablo dice una gran verdad en Colosenses 1:18. ¡Qué verdad! Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo primicia. Esa es la iglesia, Jesús predicado, Jesús viviendo en tu corazón, Jesús viviendo en mi corazón. Entonces, amados hermanos, nosotros reconocemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos parte de esa iglesia, siendo el cuerpo de Él. Amén. Y Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, en el cual es Cristo Jesús. Nadie, amado hermano, por más
tipo que venga con un verbo que quiera confundirnos. Nadie. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 3:11. Entonces estamos atentos. ¿Quién es el que edifica la iglesia? Dios es el que la edifica. Y el creyente es llamado a vivir su ministerio. El creyente es llamado a vivir, amados hermanos, su llamado. El creyente es llamado a vivir sus dones que el Señor le ha dado a disposición de la iglesia, que ha sido comprada con esa sangre derramada en la cruz por Cristo Jesús. De esta porción podemos sacar un segundo principio. Dios nos ha dado capacidad para servirle. El Espíritu Santo nos da a cada uno, como decía, dones para el provecho de todos. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios, entre el capítulo 12 y el versículo 7. Y Cristo, amados hermanos, en su amor, en su misericordia, nos junta todo para que el cuerpo pueda crecer. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de ese crecimiento espiritual. Y esta verdad la vemos, ¿dónde? En su misma palabra. Efesios 4, entre los versículos 14, 15 y 16 dice Pablo, y qué bueno que él nos recuerda, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, mire las consecuencias, crezcamos todos, no tú ni tú, todos crezcamos. Mire, amado hermano, en todos los aspectos. Y aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo su cuerpo, estando bien ajustados y unidos, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce, dice, el crecimiento del cuerpo para su propia edificación, y lo añade en amor. Todos necesitamos crecer. Todos necesitamos dejar de ser niños fluctuantes, porque la iglesia nos necesita. Hermanos, qué hermoso es que Cristo nos junta a todos en ese amor para que este cuerpo pueda crecer. Es lamentable, sin embargo, escuchar a cristianos que salen desilusionados de las iglesias hoy en día. ¿Por qué? Simple y llanamente porque no entienden el propósito de la iglesia. Hay muchos. Porque no entienden y por qué han puesto su mirada en las personas. Muchos. Cuando ponemos la mirada en el pastor o ponemos la mirada en los diáconos y las cosas nos salen mal, abandonamos la iglesia y perdemos el enfoque en Cristo. Esto lamentablemente, amados hermanos, debe motivarnos a nunca dejar de reunirnos, a que esto sea una cosa pasajera, a que esto sea una cosa rutinaria o una costumbre por cumplir. No, nosotros no nos reunimos por cumplir con el pastor. No, nos reunimos porque amamos a Jesús, porque Jesús es la iglesia. Si hacemos eso, solo nos engañamos. Ojo, cuando buscamos una iglesia donde congregarnos, tenemos que usar discernimiento. Hay situaciones cuando es importante dejar de congregarse en una iglesia. Hay situaciones en particular y buscar inmediatamente otra cuando no se predica a Cristo. Cuando se predica, como le decía en un comienzo, el positivismo a la persona, el siéntete bien y yo te daré y yo tengo la manera como hacerlo, y todo es el yo en el hombre. Hermano, cuando la Biblia no es enseñada, se tolera lo que Dios llama pecado. Esto tenemos que tener en cuenta. La iglesia de Cristo no tolera pecado. Y el pastor
si se cree que tiene derecho de callar eso, tampoco es del Señor. No puede la congregación salir edificada ni confusa si Cristo no es predicado. Nosotros como iglesia tenemos que confrontar el pecado, lamentablemente, porque pertenecemos como miembros al cuerpo de Cristo. Es triste ver a personas que salen de las iglesias por problemas, que en vez de solucionarlos en el amor cristiano, se ven desilusionados y dejan de asistir. Es triste. ¿Por qué? Porque no se les dio lo que ellos desean. Pero lamentablemente la palabra de Dios a nosotros nos enseña a decir las cosas por su nombre. Lo que es pecado, es pecado. No se dan cuenta que si nos separamos de la familia de Dios, no se dan cuenta que al salir de la familia nos vamos a enfriar. Vamos a causar un efecto particular, no solamente en nosotros, sino también en nuestros hijos. Porque nuestros hijos también se van a enfriar. Porque vamos a llegar a creer la mentira. Nuestros hijos, amados hermanos, yo diría nuestros nietos. ¿Y qué palabra es lo que te pone muchas veces Satanás? Yo no necesito ir a la iglesia. Yo puedo adorar en mi casa. Puedo conocer a Dios leyendo la palabra. Y yo lo puedo hacer. Yo no tengo necesidad. La iglesia es muy lejos. ¿Para qué? Viene el desánimo. Y esto es contagioso. Amados hermanos, necesitamos de Dios y los hermanos necesitan de usted. Esa es la iglesia. Yo necesito, como persona de usted, que usted me anime en todo tiempo. Cuando yo tenga que estar desmayándome, usted me levante. Cuando yo trate de querer tirar la toalla, usted me alivie con la palabra de Dios, como hay muchos hermanos que lo han hecho. Y esa debe ser la misión de la iglesia. Conocemos situaciones con hermanos que han pasado, que han querido dejar la iglesia. ¿Cuándo es que ellos permanecen hasta el día de hoy? Cuando se les es predicada la palabra de Dios, que ellos son siervos llamados a conducir la iglesia de Jesús. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia del Dios viviente, no se te olvide. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad, como se dice acá en 1 Timoteo, el versículo 15. La iglesia guarda la verdad de Dios. No podemos decir arbitrariamente qué parte de la Biblia debo de creer y cuál no debo de creer. Es que esto a mí me conviene, esto no me conviene. No. La Biblia la tenemos que leer todo, completo. ¿Por qué? Porque dice que es inspirada por Dios. Y qué bueno que la misma palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo 3:16. ¿Recuerdan? Toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y dice útil para enseñar, para reprender, para corregir. Si yo estoy mal con la palabra de Dios, tengo que corregir a mi hermano. Para instruir en justicia, no en injusticia. A fin, dice, de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, equipado para toda buena obra. Y esa es la iglesia, amado hermano, a la que usted y a la que yo estamos llamados. Cristo dio a la iglesia, en aquel entonces, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, para prepararlos para una tarea. ¿Y cuál es esa tarea? Ser santos, ser apartados para el servicio mismo de la iglesia. Y nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de alimentar y preocuparnos por cada uno de ustedes. Muchas veces cuando el pastor es antipático y tiene que estar llamando en las noches, es para saludarlos, porque nos preocupa cómo estamos, amados hermanos, porque somos parte de ese ministerio. Es por eso que todos nos necesitamos. Una iglesia que está enfocada en la palabra de Dios, no simplemente en reformas sociales, como lo dice
Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Y un tercer principio que podemos sacar acá. La iglesia que Cristo edifica es una iglesia misionera. No es una iglesia entornillada, plantada para no moverse. Es misionera. Y toda iglesia debe tener un equilibrio entre la enseñanza de las Sagradas Escrituras, entre la adoración y el servicio al mundo. A eso el Señor nos ha mandado, a servir. Y Cristo dijo a sus discípulos que fueran a todo el mundo para ser discípulos, ¿verdad? Y eso lo tenemos en Mateo 28, entre los versículos 19 y 20. Una buena iglesia que tiene énfasis, amado hermano, en misiones. Desafía a sus miembros a dar testimonio de su fe y del servicio a los demás. ¿Y sabe por qué? Hay ese desafío cuando hacemos este trabajo de misiones, porque dice que Él irá con nosotros. La promesa del Señor, que siempre Él está delante de nosotros. Pero el asunto más importante es que sea Dios proclamado, que Cristo sea proclamado todo el tiempo. Amado hermano, aunque los métodos puedan cambiar, nuestro mensaje tiene que seguir siendo el mismo. El mundo necesita saber de la condición perdida de la humanidad pecadora en la que vive, y nosotros estamos encargados como iglesia en llevar la palabra del Señor. Lea usted Efesios entre los capítulos 2 y los primeros versículos. Vea usted cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros mismos: en otros tiempos éramos hijos de ira, en otros tiempos éramos advenedizos, en otros tiempos estábamos separados de Dios, pero un día alguien vino y nos predicó a ese Cristo, no solamente muerto, sino resucitado, y cambió todo nuestro panorama. Amados hermanos, si nosotros tratamos de eliminar a la iglesia todo lo que puede ofrecer a los incrédulos, hemos dejado de dar vida a la iglesia. Mi trabajo, tu trabajo, es hablar de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en tu vida y de lo que seguirá haciendo. Y qué bueno que el mismo Señor Jesucristo nunca suavizó el Evangelio, y tampoco podemos hacerlo nosotros. No podemos. Juan el Bautista, y lo vamos a usar por ejemplo la manera como él predicó, cuando él predicó habló del arrepentimiento, arrepiéntanse, y dijo algo más. Pero nosotros tenemos que ser precisos en llevar la palabra de Dios. Es un gran gozo y un placer maravilloso ser parte de ese grupo de creyentes cimentados en la palabra de Dios, preocupados por aquellos que no conocen a Cristo. Esto debe llevarnos, amados hermanos, a llevar la palabra del Señor todo el tiempo. Es una iglesia así que se preocupa y de que habla de quién es Cristo. Usted puede venir y usted puede adorar. Usted puede crecer espiritualmente. Usted puede disfrutar del compañerismo y servir a los demás hermanos con los dones que Dios le ha dado. Cuando usted vive en la iglesia, cuando usted vive a Cristo, puede hacer el uso de esos dones. Puede entender al hermano que está en necesidad. Puede tener coinonía y disfrutar ese poquito que usted trae para poder estar juntos y en armonía. La iglesia es de Dios. Y qué hermoso que es parte del plan de Dios para dar a conocer al mundo. Y para eso es este trabajo de misiones. Hermanos, cuando salimos de este lugar, estamos saliendo ¿a dónde? A un lugar donde su misión empieza predicando de quién es Cristo. Puede ser en su trabajo, puede ser en su casa con las actitudes que usted presente a sus hijos, a su esposa. ¿Sabe a que Dios lo ha llamado a ser misionero? Muchos me dirán, no. Su familia, escúchenme bien, es el campo de misión. Su familia,
Su vecindario es el campo de misión. Su trabajo es el plan de misión, aun cuando nos han puesto ese letrero que acá no se hace religión. Sus amigos es el campo de misión. Y todo lo que usted tenga contacto es el lugar de misión. Dios quiere usarte a ti. Quiere el Señor usarte, que traigas a su reino gloria. Para eso que Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Amado hermano, Jesús no está caminando ahora como lo hizo con sus discípulos, pero Él es visible a través de su iglesia. Y esta es la verdad, que donde está su iglesia, allí está Él. ¿Entiende usted esta verdad? Y si entiende esta verdad, es indispensable de no dejar de congregarnos. En la iglesia usted, amado hermano, entenderá el llamado en el lugar donde Dios lo ha puesto y para qué lo ha puesto. Acá, cuando nos congregamos, va a haber un momento en que usted va a ver para qué Dios lo ha llamado y dónde debe de servirlo. Es en la iglesia donde Dios lo usará. ¿Para qué? Para consolar, para animar, para corregir, para guiar a otros cristianos. Es en la iglesia. Es en la iglesia donde usted recibirá la corrección, donde usted recibirá el ánimo, donde usted va a recibir el amor de Dios. Es en la iglesia. Entonces vemos que la iglesia es la familia de Dios. Quiero terminar diciéndote, amado hermano, la iglesia de Cristo es tu familia. Entonces congreguémonos y vivamos esa vida sabiendo que estamos sirviendo al Dios viviente, y decir como lo dijo Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa es la iglesia. Vamos a orar. Amantísimo Señor, damos honra y gloria a tu palabra. La iglesia, Señor, reconocemos que es tuya, es parte de tu plan. Es parte de tu plan para darte a conocer al mundo entero. Señor, cuando salgamos de este lugar, danos ese gozo de salir al lugar de misión que tú ya nos tienes. Puede ser, Padre, como decíamos, nuestra familia, ese campo de acción. Puede ser el vecino que tenemos, Padre, el campo de acción. Todo lo que tenemos en contacto es la misión, Señor, que tú quieres para nosotros, para que tú lo hagas conocer y solamente para que traiga gloria a tu reino, Señor. Señor Jesús, tu Espíritu camina con nosotros, porque tenemos esa promesa que donde tú estés, nosotros estamos, y donde estamos nosotros, tú nos guías, Señor. Gracias, Padre, por ayudarnos a esforzarnos y a ser valientes, porque tu presencia nos acompaña. En una manera muy especial yo te pido por la iglesia, Señor, por cada uno de mis hermanos, por los talentos, por los dones que les has dado, Padre Santo, que ellos lo puedan utilizar para la extensión de este reino. Gracias, Padre, porque ahora podemos sentir el gozo, la coinonía de estar juntos y disfrutar de tu palabra. Bendícenos, Señor. Yo te suplico, Padre, humildemente, en los méritos de Jesús. Amén. Amén.